Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando este podcast que se inicia hoy en la Radio Pública de Orlando. Un podcast, un diálogo con los invitados especiales del programa Exploradores RPO y que va a ser como el análisis, va a ser como una evaluación de lo que pasó en este que acaban ustedes de escuchar, en este mismo formato. El tema de los deportes. Quiero saludar a Vero Sánchez, es la co-conductora de Exploradores RPO y te agradecemos muchísimo que nos estás acompañando. Vero, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuchen. Todo muy bien, muchas gracias. Estoy aquí iniciando con ustedes, feliz de escucharlos. Muchas gracias. Tú sugeriste el programa que habláramos un poco del deporte, esta práctica de los chicos, qué tanto les ayuda, de lo que se propuso inicialmente. ¿Crees que al final del programa que los comentarios que nos hacen llegar fueron muy positivos? ¿Te gustó? Los distintos padres, invitados, los patrocinadores, profesores cumplieron con el cometido. Sí, considero que se cumplió con el cometido porque era determinar qué tanto les beneficia. Y creo que la principal conclusión que llegamos es que había un compromiso de por medio, tanto de los pequeños como de los padres de familia. Entonces, eso es lo que los impulsa para ellos seguir adelante, avanzar, comprometerse y crear un hábito. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta idea de crear un podcast. No es como tan frecuente y bueno, nosotros que no somos tan jóvenes, ustedes sí, por supuesto, se han querido unir a esta forma de comunicar. Coach María Luz Jiménez, gracias por acompañarnos a esta hora, pero también en el programa. ¿Cómo lo evaluaste desde tu práctica? Yo digo que tú consultas y tienes terapia con personas mayores que si hubieran tenido la oportunidad de tener esos diálogos siendo joven, quizás algunas cosas hubieran cambiado. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Gracias, Gilberto, y buenas tardes, Verónica, que nos acompañas. La verdad, el programa de hoy estuvo maravilloso, me encantó. Y yendo hacia tu pregunta, es necesario, debe hacerse. Bueno, desafortunadamente no se hizo en la época nuestra y seguramente posteriores, pero nunca es tarde para hacerlo. Como me decías tú en en los procesos que yo llevo, sí aconsejo muchísimas veces, especialmente cuando trabajo con líderes, con ejecutivos, porque es muy importante, es bajarse como de ese pedestal, de ese liderazgo, quitarse, cambiarse su traje interior y exterior para estar mucho más cerca de sus equipos o de otros equipos, porque puede ser otros equipos, pero aceptar a un coach, a un entrenador que le está diciendo cómo hacerlo, que compaginarse, bajarse, es pasar a la humildad y aprender una cantidad de cosas que posiblemente no ha aprendido en el transcurso de la vida, pero no lo aprendió de joven, inclusive a cuidar su salud, a cuidar de sí mismo, a saber parar, a saber alimentarse, a saber cuándo hablar, cuándo moverse, porque el deporte es un juego además donde Correcto. se trabaja en equipo o así sea individual, hay creatividad, entonces la persona es otro mundo y como decían en la antigüedad, mente sana y cuerpo sano. Sí, hay que decir la realidad que el programa Exploradores RPO tiene el ingrediente más importante que son los chicos, porque a ellos se refieren los conductores, los coaches, los padres de familia, los profesores, y ellos con una sagacidad que nos sorprende todos los días, Vero y coach, pues dan unas respuestas que aportan muchísimo y para los especialistas poder en el lugar in situ escucharlos y dar sus comentarios, pues ayudan bastante. Vamos a tratar de hacer de análisis sin los chicos, un poquito aburrido, pero los que escuchaban el programa, este enfoque va también, digamos, dirigido a los mayores, a los padres de familia, a los maestros, porque obviamente ya no estamos hablando de los chicos, pero sí de ciertas consecuencias desde la mirada que ustedes pudieron percibir. Eh, si quisiéramos empezar por los chicos, Vero Sánchez, ¿qué podríamos decir?
de nuestros invitados como Rodri, como Samantha, como Jade, como la niña que le acompañaba, en fin, hablando de lo que hacen, el taekwondo o varias manualidades o la natación. Creo que vimos dos puntos de vista y dos perspectivas de los chicos, ¿no? Una en la que alguien decía, yo estoy comprometido y hago actividad y los deportes en los que me enfoco. Yo voy a practicar deporte porque eso es lo que me gusta. Y alguien como otra pequeña que decía, yo voy a practicar deporte porque soy la mejor y voy a ser la mejor y en algún tiempo yo me haré famosa, popular por mi actividad, ¿no? Yo creo que aquí el enfoque que nos enseña es el hambre que tienen por llegar a triunfar o por llegar a ser en algún momento. Porque alguien dice, bueno, yo practico deporte porque yo quiero, porque me gusta, porque es parte de mi día a día. Y cuando alguien te dice, yo voy a practicar deporte porque estoy persiguiendo un sueño y lo voy a conseguir, los dos son válidos, pero los dos tienen un enfoque diferente para llegar a esa meta. Ujú. De lo que dijeron los chicos, Coach María Luz, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te pareció, digamos, no sorprendente, porque ya casi que no sorprende lo que hablan, pero qué fue interesante que ellos puedan decirlo desde sus propias palabras? Pues lo primero es esa espontaneidad, esa sinceridad que hay en los niños, esa alegría de aprender, de continuar, de mantener eso su sueño. E inclusive como dijo, creo que fue Jade, no sé qué voy a hacer cuando grande, pero de momento voy a ser la mejor en el deporte y en el teatro, en todas las que son las lúdicas. Es escuchar los niños siempre es un aprendizaje para nosotros los adultos, pero eso hay que escucharlos con tanta atención, lo que dicen y lo que no dicen, las emociones que están expresando también. Sí, Rodri, que es un chico que apenas va a cumplir 10 años, es astronauta, es políglota, se le preguntaba cuál ha sido esa actividad que más le ha gustado y él dice, eh, de alguna forma como diciendo que hasta esta etapa de mi vida, como diciendo, en lo que he hecho, pues puedo destacar que sí, el taekwondo, juego, baloncesto y lo demás. Y coincidía con un profesor justamente que ha sido de baloncesto y él daba una serie de pautas y de consideraciones muy interesantes, pero además a un profesor que se le ve que le gusta lo que hace. El profesor Jeff ha sido campeón en baloncesto, estudió siendo justamente un jugador, que fue otra de las facetas que hoy se habló. Si los chicos están en tantas actividades, Vero, no solamente la natación o el fútbol o lo que sea, esa puede ser su pasión, ¿no? O puede que sea la de escoger una carrera militar o una carrera tradicional. Pero ese caso particular de la forma en que el profesor Jeff analizaba a los chicos, ¿qué les dejó? ¿Qué les marcó? Yo creo que les dejó la idea de, no importa lo que vayas a hacer, esfuérzate para hacerlo, consíguelo. No te rindas en el camino, porque dentro de lo que él explicaba, hacía el señalamiento en que hay muchos chicos que llevan mucho esfuerzo atrás, mucho trabajo atrás, pero al final no resolvían o no era una cuestión de ellos. Entonces, yo creo que lo principal es esa parte, ¿no? Es una cuestión del pequeño que se está formando, se está creando, pero porque le gusta, o sea, lo está desarrollando. Tal vez en este momento no sabe qué va a hacer de su vida de cuando sea grande, o quizá lo que tiene marcado, lo que quiere ser de grande, no es lo que vaya a resultar en un camino final, pero todo es una preparación, ya sea académica, deportiva, cultural, todo es una preparación. Sí, Coach Luz Yo Jiménez. totalmente de acuerdo con lo que Agrega. dice Verónica.
además porque el profesor Jeff se ve que es una persona muy cercana a sus chicos, a sus nenes, como decía él, porque además él hablaba de cómo hay que irles, no solamente es el niño que llega, sino irlo introduciendo, irle haciendo coger amor, irle haciendo ver que la vida va mucho más allá, que hay un sentido permanente en todo lo que se hace. Me parece una persona sumamente cálida, llena de amor hacia lo que hace, hacia sus equipos, hacia su profesión, hacia lo que ha hecho en la vida. Y eso se transmite con la voz, con el tono, con todo eso. Y los niños estuvieron muy atentos a lo que él les decía y además estuvo muy atento a lo que cada uno de los niños decía. Entonces le iba diciendo, te felicito por esto y esto y esto, sigue adelante, sigue así, no sueltes, les habló de la disciplina, del trabajo en equipo. Bueno, fue también muy bonito todo lo que les dijo él. ¿Por qué razón Luz Jiménez Cano, experta en tratar y asistir a personas mayores que necesitan de ser coachadas, la forma en que se integró, en que participaron en los temas que tocaron, te hizo considerar el programa de hoy como un programa de los mejores, un programa que es digno de volverlo a escuchar varias veces? Primero, una escucha profunda de todos. Todos estábamos, y me incluyo, muy atentos a lo que cada uno decía. Eh, Fue muy interesante porque hubo una participación general muy espontánea, porque además tú vas haciendo las preguntas, nadie las tiene preparadas, nadie le ha mandado un diálogo previo como sucede con los políticos o en otras instituciones o en otros sitios o las mismas empresas, hay que mandarle las preguntas para que respondan bien. No, aquí era totalmente espontáneo, los niños iban diciendo, los profesores, Jean Paul, todos, Verónica, todos íbamos diciendo de acuerdo a tus preguntas y trayendo lo que había dicho el uno, lo que había dicho el otro. Entonces el programa fue muy dinámico, Ujú. hubo una gran participación, era un tema además que se prestaba para eso, un tema muy bonito, en el tema en el que todos de alguna manera, así sea de adultos que hayamos hecho deporte, uno se identifica como cuando hablaban del básquetbol o cuando hablaron de la natación. Pues yo lo hice ya tarde, ya estaba en la universidad, pero me encanta, la amo, la natación. Y así sucesivamente, entonces todo lo que iban diciendo de cómo integrarse, todos estábamos muy atentos porque uno siempre aprende de los niños, de los adultos y todos los días se aprende algo nuevo. Entonces pienso que fue un programa con mucho contenido, con mucho amor, que es la base de todo, muy didáctico, tanto para los niños, casi como en pedagogía y andragogía, que es para los adultos. Todos yo creo que nos sentimos, nos identificamos en que hoy fue un excelente programa, por lo cual te Gracias, felicito, que eres el conductor. María Luz. Vero, ¿qué podías percibir del ambiente? Quizás tuvo más de 1 hora y 8 minutos y se podía extender. ¿A qué se debió ese estar integrados y, como dice la coach, todos conectados, escuchando, que es el objetivo final del programa? Que te escuchen, pero que tú también escuches. Creo que más bien todos estábamos enfocados en en que nadie venía a lucir un logro personal, he logrado, he conseguido, tengo tal reconocimiento, tantas medallas, y no es, a ver, aquí está tu esfuerzo y qué es lo que te retribuye o lo que te trae, qué es lo que trae atrás de esa medalla, ¿no? Pero no era una pasarela de premiaciones, ¿no? De tengo tantas medallas colgadas, llevo estos premios, sino más bien el qué estoy haciendo, cuánto tiempo le dedico, qué actividades hago y quizá no llegamos a ese punto medular, pero también es el qué sacrifico para poder estar en esa condición, para poder estar en esa actividad física que me retribuye un logro personal, una satisfacción personal, porque es algo que nunca tocamos el tema, pero yo puedo decirte que atrás de cada niño que practica un deporte lleva horas de esfuerzo, horas de frustración de no poder hacerlo, horas de sacrificio
de yo quería hoy dormir otras 2 horas, ¿no? Ujú. Otra hora, pero pues, tengo el compromiso de que me tengo que ir a entrenar, pues no, me tengo que levantar. Entonces, y también no logramos que llegar a ese punto final en el que los profesores, los panelistas nos dijeran qué notan ellos de un niño que se esfuerza, de un niño que no se esfuerza, ¿no? Porque muchas veces no son los pequeños, son los papás que viven esa frustración de no haber logrado el practicar un deporte como básquetbol, como taekwondo, como natación, y entonces los reflejan a través de sus hijos en el que tú eres lo mejor y vienes a ganar y no me importa lo que tengas que sacrificar, tú vienes a cumplir mi logro personal. Hay varios aspectos en el que afortunadamente los niños que el día de hoy estuvieron en programa son niños sanos que te lo dicen, yo lo practico porque yo quiero hacerlo. Ujú. Un padre, una madre en la parte del apoyo que dice yo soy tu apoyo, no eres el que viene a reflejar lo que yo dejé de hacer, no vienes a sacar la frustración que yo no pude hacer cuando pequeño. Y yo creo que ellos como profesores también lo pueden percibir de un niño que va a triunfar o que va a ponerle mucho esfuerzo porque el niño lo quiere, no porque el papá lo necesita. Sí. Entonces, Coach Lucy tú Méndez. Pero yo creo que este programa, además que de ser escuchado seguramente por niños, por adultos, yo creo que también les trae esa enseñanza de algo que Verónica acaba de decir y que en algún momento después del programa tú y yo lo comentamos. Muchas veces los padres llevan e inducen al niño a ese deporte o a esa profesión porque lo son, porque su abuelo lo fueron o por una frustración de no de haber podido llevarlo a cabo. Pero este programa yo creo que con todo lo que hablaron las diferentes personas, incluyendo por ejemplo a Jean Paul que trabaja con científicos, que trabaja en la NASA, que todo decir él, es increíble cómo están yendo todos esos científicos a aprender salsa, reggae, o sea, todas esas cosas y cómo hay una coordinación. Entonces las personas que escuchen el programa, y si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen, van a darse cuenta que no es solo la competitividad lo que hay que enseñarles al niño, sino a vivir, a integrarse a un mundo familiar, de su colegio, social, porque además el deporte llega hasta una edad y de ahí para adelante tienen que pasar a hacer otra actividad, porque el mismo cuerpo, los mismos estatutos de los deportes se lo impide. Entonces, pero cómo tienen que tener habilidades y competencias para la vida. Y esas las están aprendiendo no solo en la casa, sino como decía Jeff, somos también educadores y ayudamos a los niños a poder ser mejores personas. Entonces, el programa les enseña de alguna manera a los padres, o por lo menos los va a dejar pensando, ok, no debo presionar, debo dejarlos ser, más bien apoyarlos e irles soltando la pitica, como dicen, porque los niños llegará un momento en que ya su papá no los lleva o su mamá, así tengan que viajar a competencias, sino que se van a ir solitos o ya se van a su campo solitos. Entonces, y también ya no es el papá que, mi amor, tómate la agüita, cómete la manzana, no, no, el niño también aprende responsabilidad porque sabe que tiene que hidratarse, tiene que comer bien, no puede estar comiendo bobadas, porque tiene una meta, enseñarles a tener esa visión. Maradona llegó a donde llegó porque él tenía una visión desde pequeño y así los diferentes deportistas. Es una visión y es ayudarles a que esa visión la consigan, lleguen a cabo. Sí, algunos de los profesores, pero particularmente la profesora Irene, que es maestra de taekwondo y que obviamente muchos dejaron entrever que es obvio que es importante practicar con disciplina, pero hacia una meta y esa meta es competir y ganar. Pero ella decía también algo muy importante, si no estoy mal, y es que los chicos encuentren la manera de aprender a jugar, que se lo disfruten, Vero. sí, ella nos hablaba de que para los niños, principalmente en la edad temprana, en la edad pequeña, es importante inducirlos al deporte con juego, con una sencillez, con una naturalidad, para que ellos lo vieran de la forma amable y amigable como algo que hago por gusto,
no qué hago como una obligación, porque me están trayendo, porque tengo que tener una actividad o hasta por salud, ¿no? Y entonces ella lo veía desde ese punto de vista y es cierto, yo que la conozco, ella a sus niños más pequeñitos los trata con juego, los induce a que vamos a participar, vamos a jugar, vamos a hacer nuestra actividad y es de forma lúdica en la que los niños aportan sus ideas y bueno, ya corriste, ahora necesito esto, ahora vas a hacer esta otra parte y les va creando esa disciplina en la que poco a poco ellos no sienten que están haciendo una actividad. Ellos saben que corrieron y se divirtieron corriendo, pero no se dieron cuenta que la actividad, todo el trabajo y esfuerzo que hicieron el día de hoy, trae consigo un trabajo y que les va a servir para hoy, para mañana, para pasado y los va a ayudar a desarrollarse. Sí, quizás Mira pueda que haber, sigue María Luz. es muy importante lo que dice Verónica, porque fíjate que hoy en día, desde hace ya unos años, la gamificación, cómo ha llegado a las empresas. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos jugando es para toda la vida. ¿Quién no recuerda lo que jugó en su casa con sus papás, con sus hermanos o Ujú. solo, lo que armó, lo que desarmó y así sucesivamente? Y tan es así que la tecnología nos ha llevado a que las empresas además contratan o bien sea que lo contraten ya hecho o lo manden expresamente a hacer para ellos, para sus equipos en los diferentes niveles, tanto técnicos como culturales y todo, hasta para escoger personal, todo a través de la lúdica de los juegos y la gamificación es el furor y es por eso que dice Verónica, porque están jugando y no se van dando cuenta de todo lo que están aprendiendo. Pero Entonces es para muy, muy... el hecho de que se juega y se disfruta y se divierte, ¿hasta qué punto llega esa línea quizás no marcada de decir, ok, ya jugaste, ahora compite? Y si compites, pues no pierdas. O eso va implícito así como envuelto todo en lo mismo, o depende del coach, o depende de los papás, o quizás depende de un chico donde lucha, lucha y obviamente al final tiene que verse como un ganador. La que quiera, Yo no creo lo... que es por etapas. Yo creo que va por etapas. La primera en que, bueno, estás jugando y estás aprendiendo y hoy aprendiste, hiciste esta parte, ¿no? Ya aprendiste. Mañana o en un mes vas a aprender esta otra parte, ¿no? Y vamos armando el rompecabezas porque las primeras veces quizá ellos no entiendan lo que están haciendo, pero cuando les dices, a ver, ¿te acuerdas que el lunes hicimos correr y el martes hicimos brincar? Y el miércoles hicimos esta otra actividad. Entonces, ahora quiero que me hagas en un solo acto, quiero que me hagas lo de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, el niño nunca sintió que aprendió la actividad que va a desarrollar y que se la tenía que aprender porque era forzoso, si no, no iba a avanzar. No, él aprendió que el lunes iba a correr todo el día y fue feliz corriendo. El martes aprendió a brincar y fue feliz. Pero cuando le dicen, ahora dime, hazme todo junto, ya forma un rompecabezas y es algo que puede mostrar y desarrollar y que creo que era el objetivo final del coach. Aquí depende mucho del entrenador, la paciencia que va a tener para desarrollar las habilidades del pequeño en una forma paulatina, pero ascendente. coach o Mira que entrenadora, María Luz, póngale. estaba yo pensando, lo que está hablando Verónica, que tiene toda la razón, es un paso a paso como cuando a uno le enseñaron, comienzan por las vocales y así sucesivamente, por lo menos en el idioma español. Cómo es importante también de alguna manera involucrar a los padres para que ayuden a sostener en el tiempo eso que los niños aprendieron de alguna manera. Seguramente los entrenadores, los coaches tienen charlas también con los padres, no solo de manera individual, sino en equipo, porque todos los niños son diferentes, todos los niños tienen habilidades, unos mejores que otros, pero finalmente como equipo salen adelante. Entonces, yo tengo un sobrinito que vive en Estados Unidos y él estuvo en homeschool en la casa y dentro de la lúdica la mamá lo metió al baile. Al niño al principio como que no le gustaba mucho, pero ahorita, caramba, tiene 15 años, está haciendo sus presentaciones, ya lo escogen a él como el principal
dentro del equipo y ya hace vacaciones también de estudio y bueno, ha ido en 2 años lo que ha evolucionado en esto es impresionante. Entonces, y la mamá, que es mi sobrina, ella se ha involucrado mucho, ella lo lleva, ella está pendiente, ella escucha, ella ve en los ensayos, las prácticas, todo. Entonces lo ayuda muchísimo, inclusive lo apoya en sus momentos de descanso, de juegos con otros amiguitos, ya quiere ir al cine solito, entonces ya va él solo con sus amiguitos. Todo eso, entonces el apoyo y que los papás lo puedan ayudar es muy importante. Sí, yo creo que a lo largo del programa de hoy, de los chicos hablando de las actividades deportivas, artísticas, culturales, que los padres tratan de que aprovechen algunos en su tiempo extracurricular, estaríamos concluyendo que esa es la vida. Y hablando de la parte de juego, Vero y María Luz, se empieza jugando, pero como Vero lo decía, el hecho de estar repitiendo un juego se convierte en un hábito y ese hábito quizás va perfeccionando sin que desde el comienzo el niño de taekwondo, bueno, ahí están los colores de su cinturón, los que hacen eso, o los que reciben ciertos galardones o ciertas maneras de ascender. Ese juego que después se convierte quizás hasta en una profesión, como el profesor Jeff jugaba baloncesto, que se convirtió y le ayudó toda su vida escolar a pagar su trabajo, es la vida que empieza jugando y termina en algo serio. María Luz. Es muy importante porque la práctica es la que hace al maestro y la vida es un juego. La vida es un juego permanente porque es inclusive saber asimilar las tristezas, todo lo bueno, lo malo y lo feo que le trae la vida. Y si uno tiene todas esas fortalezas que ha tenido en los aprendizajes, en lo mismo que perdió el juego, perdió la carrera, pero aprendió que eso formaba parte de la vida, ganar, perder, ayudar a otros, pues eso, todo eso es formación para ser un maestro y continuar gozando y disfrutando la vida, que es muy importante, hasta el final de la vida de uno, se debe gozar. Sí, pero lo mismo, ese empezar jugando y terminar quizás en una profesión. Es parte del hábito. Cuando, como decíamos al inicio, como platicábamos hace unos momentos, cuando un niño está en edad pequeña, pues lo va a aprender jugando. Cuando un niño le tiene esa ambición, esa hambre de decir, yo voy a ser el mejor porque lo necesito, porque lo quiero, porque me va a retribuir algo más, el esfuerzo quizás sea doble. Y aquí va a depender mucho de su talento para resaltar en la actividad, porque yo puedo decir que soy muy buena brincando la cuerda y brincar todos los días, ¿no? Pero, pero si no busco mi caminito, no me va a servir de nada. Sí, ustedes como madre de familia, como profesional, María Luz, ¿qué aprendieron? ¿Qué se cuestionaban después de terminar el programa, quizás en este intercambio de temas desde todas las edades, desde todos los ángulos? Quizás si hubieran tenido esta oportunidad como chicos de participar, no solamente en actividades, sino evaluarlas en un programa de radio, se habrían beneficiado un poco más, creen que les faltó algo. En las lecciones de hoy es lo que se vio, pero en el caso particular, ¿qué creen que fue la lección que aprendieron? Vero. Eh, yo creo que lo que más aprendí fue de los propios profesores, en los cuales te dicen que hay un método, hay una técnica para que el pequeño pueda trabajar y funcionar. Y, y muchas veces cuando eres un padre joven, para algunos, no para, cuando eres un padre que vas de la mano con tu niño y no conoces sobre esas técnicas, quizá en la muestra que te dan, tú dices, pero ya no solo lo hagas correr, o sea, ya ponlo a brincar, ponlo a darle una patada, ponlo, ajá, porque nosotros como papás muchas veces somos tan impulsivos que nos cuesta trabajo aceptar la forma de trabajo o la forma de llevar de la mano de un entrenador a un pequeño. Nosotros queremos ver los resultados a corto plazo y ellos con su experiencia saben que los resultados son paulatinos y a muy largo plazo dependiendo de la edad de cada pequeño y de la actividad en la que se desarrolle.
Luz, que aprendiste? ¿Qué veía yo en retrospectiva? Que efectivamente nos faltó y creo que todavía falta esa inteligencia emocional que manejan muy bien todos estos entrenadores y profesores, porque tienen una estructura mental para escuchar al niño, para ayudarlo, para ayudarle a expresar sus emociones, que eso es lo que se necesita para escuchar, porque si el niño no escucha también profundamente, pues lo que le está diciendo el entrenador no lo va a escuchar y les dejan hablar, porque en la época mía era más los niños con los niños, no pregunte que es tan feo, hágalo después. Y no, la pregunta es importantísima, entonces es escucharlos y hoy en día eso lo están manejando y sí creo que es muy importante y si lo hubiéramos tenido y todavía desafortunadamente no lo tienen dentro del pensum escolar, la inteligencia emocional, cómo reconocer los niños sus propias emociones, cómo saber hablarlas y cómo gestionarlas. Estoy triste, estoy alegre, estoy demasiado eufórico, entonces también bájale mi amor un poquito para que puedas escuchar mejor, para que puedas ayudar a otros. Bueno, una cantidad de temas que se dan ahí. Y bueno, nunca es tarde para aprenderla de todas maneras, ¿no? Pero hubiera sido y sería muy importante nuestros políticos, nuestros directores de empresas, todos, ¿no? Muy Y ese importante. nunca es tarde, es posible que a cualquier edad un padre, un abuelo pueda ponerse un traje especial y salir a jugar con sus amigos y aprender de eso, o eso quizás se ve ridículo a la hora de hacer. Bueno, de pronto así como salir a jugar exactamente, ¿no? Pero por ejemplo puede compartir con sus amigos, entonces también anima su propia vida. Y con los niños en la parte cercana, pues para conversar, puede que no salga al terreno del juego a jugar, pero puede ayudarles con la pelota, animarlos, ser el hincha, bueno, todo eso, claro, eso forma parte también del aprendizaje y se puede aprender, es aprender a soltar y hacer esa autogestión de sus emociones para poderlas compartir y facilitar sentir y escuchar lo de sus familiares, sus nietos, sus hijos. Pero qué tanto la vida seria hace que los mayores pierdan la oportunidad de jugar y reír como lo hacían o como lo hacen hoy los chicos tan espontáneamente. Nos absorbe las obligaciones del día a día, nos absorbe la cantidad de trabajo, las obligaciones con la familia, con los hijos, los compromisos económicos. Eso es como una limitante para poder desarrollarnos, el salir a jugar, te preferimos aprovechar el tiempo e invertirlo en otras cosas, ¿no? Bueno, si me quedan 10 minutos en lugar de irme a superar como deportista, no, pues mejor voy a ver mi serie en Netflix, ¿no? O voy a escuchar un poco de música o simplemente voy a dormir, porque vivimos en una vida muy ajetreada y corriendo todo el tiempo. Y muchas veces queremos unos minutitos para nosotros y eso es lo que nos impide el querer estar el día a día afuera o jugar o correr o si nos queda un poquito de tiempo, sí lo hacemos, pero ya no en la misma proporción y con la misma espontaneidad que lo hace un niño pequeño. Sí, hubo dos temas que se tocaron como fundamentales, que es ganar y perder, o triunfar y aprender, o las derrotas, porque en el deporte o ganas o pierdes o empatas. De ese aspecto, yo quisiera que me dieran sus lecciones que vieron o que escucharon, porque antes quisiera que pensaran un poquito sobre a qué se debe, qué análisis le hacen. Vero es una aprendiz permanente de cómo conducir un programa de esta conducción, de este tipo, que a la larga no es nada especial, es como se mantiene María Luz una conversación en una escuela o en un salón de clases o con dos, tres amigos. Mm. ¿Qué es lo que hace posible que todos estos temas surjan sin que haya una incomodidad o que el tiempo pase como está pasando este análisis que llevamos ya y que se está acercando al tiempo largo? En el concepto de ustedes, si se sienten en esa conducción, ¿qué es la base de ello? Los, ¿Qué hace que la conducción permita y aplicado a la vida de cada una esos matices? Bueno, arranco. Pues pienso que primero el saber escuchar, estar muy atento
afinar el oído para poder captar, porque con una palabra se puede abrir una pregunta, se puede abrir todo un tema y es como tejer una red, ¿no? Bueno, tejerla mejor más que remendarla, pero es saber por dónde se debe ir llevando, cómo integrarse a esa red, que hoy en el caso, hoy en día en las empresas el liderazgo ya no es piramidal, es de red. Pasa a ser parte de la red, delega dentro de la red, supervisa porque de todas maneras la responsabilidad la tiene. Ujú. Entonces, igual en un programa, el conductor sigue teniendo la responsabilidad, pero es ese que teje la red, que los lleva a todos a estar bien, a dar lo mejor, a aportar, escuchando. Entonces, está muy, muy atento en todos y en cada uno de las pinceladas que se van dando. Vero. Pues creo, igual que como señala María Luz, el aprender a escuchar, el detenerte a analizar lo que la otra persona te está diciendo para retroalimentarte, para poder dar un punto de vista que sea acorde a lo que te está diciendo. Porque supongamos, si te está hablando sobre, no sé, algo de coach, algo de o lo que nos decía ahorita, ¿no? El liderazgo. Y yo le comienzo a responder sobre no sé, sobre la televisión, pues no va una cosa acorde con la otra y significa que una de las dos no estaba prestándole atención a la otra y pues ella es quien hablaba, ¿no? Significa que en este caso pues no era yo quien le prestaba atención. Y esa Y también es una fíjate, idea para los chicos y para los grandes, María Luz. sí, y precisamente esto yo creo que es un mensaje para los padres muy importante y es poner atención exacta, porque muchas veces uno está escuchando y a todos nos ha pasado y ya estamos pensando cómo nos va, qué vamos a responder, cómo voy a sobresalir, qué respuesta le voy a dar porque voy a ganar, etcétera. Aquí es escuchar que la respuesta siempre aparece, la pregunta aparece, es escuchar y si así tenga uno que defenderse, cuando uno escucha en profundidad, ella hace en ese instante de pausa al cambiar de interlocutor aparece la pregunta, aparece la respuesta de vida. Y es muy importante porque hace sentir importante, perdón la redundancia, al niño o al interlocutor. Me están escuchando. Por eso cuando dicen, yo estoy con mi niño 1 hora a la semana, pero es de calidad. No, el niño necesita mucho más tiempo. El ser querido, el papá, la mamá, el abuelito necesitan más tiempo para ser escuchados y poder compartir. Y eso es un mensaje también para los padres con los niños. No es solo es ahorita o de calidad, no, es de más tiempo, porque además con el aprendizaje se da con los ejemplos. Y están formando padres también, profesores también, a través de su propia actitud. Y fíjense que el mismo tema que ustedes como analistas, como protagonistas de un programa donde están escuchando a los niños y también están respondiendo preguntas, se dan cuenta que como una conversación fluida, de ahí salen tantos temas como lo que acaban de decir, que ese es el riesgo en que se va tan rápido el programa y no se han tocado todos los tópicos, ¿no? Y esta charla lo está demostrando también. El tema de ganar y perder, uno de los profesores decía, se aprende tanto de lo uno como de lo otro, pero también cuando se gana y se festeja, está bien, pero cuando se pierde y se va a sufrir solo lo que le pasó, porque a mí no hice esos dos aspectos, ¿qué tan importantes son a la hora de jugar? Pero Quizá no a la hora de jugar, pero sí a la hora familiar. Eh, si desde casa no te están jugando juegos de mesa y vas a perder y para que no hagas berrinche, tú ganaste, el pequeño va asumiendo que no hay pérdidas, que nunca va a perder. Entonces, lo correcto es enseñarles en que hay momentos de ganar y hay momentos de reflexión. Por ejemplo, cuando pierdes, es un momento para reflexionar el qué dejé de hacer para no lograr mi objetivo, que quizá la otra persona invierte más tiempo, más esfuerzo, más compromiso, y no quiere decir que tú seas malo, simplemente quiere decir que hay que aprender a valorar el tiempo, el esfuerzo, y que si en ese momento no ganaste, bueno, ¿qué vas a hacer para la siguiente, no?
Yo creo que aquí va más de la mano de la cuestión familiar interna, el cómo te va llevando papá y mamá, el que, bueno, perdiste, ¿no? Aunque sea un juego de mesa, perdiste, no pasa nada, todos sonreímos, ¿no? Felices, es un juego. Entonces, si desde pequeños aprenden esa parte de tolerancia, yo creo que en el momento en el que ellos lleguen a algo más disciplinado, algo en el que pues no ganaste, quizá de entrada, como me dice mi pequeño, ¿no? Necesito un abracito. Bueno, ahí está tu abrazo, ¿no? Ya descarga tu frustración quizá con ese abrazo o quizá ya entendiste que a la siguiente hay que ponerle más empeño y más ganitas para que puedas superar este pequeño bache que tuviste ahorita. Muchas gracias. María Luz, que maneja este tema de la inteligencia emocional, ¿qué tanto se necesita aprender para aprender a ganar y para aprender a perder? No el hecho de que yo estoy aprendiendo a perder, sino que cuando pierdes, ¿qué necesitas aprender? Cuando ganas, ¿qué necesitas saber? Pues yo creo que en ambos casos, análisis y un pensamiento crítico que es qué pasó, qué sucedió, cómo puedo mejorar, cómo puedo compartir, cómo, mm, si perdió igual, qué pasó, qué puedo hacer mejor, cómo lo puedo lograr la próxima vez, cómo lo visualizo, lo llevo a las acciones, todo eso. Entonces es muy importante y al compaginarlo con la inteligencia emocional, pues es saber analizar esa frustración, ese dolor, esa rabia, ese temor, lo que haya sido, poderlo expresar, poderlo conversar. Como dice Verónica, es un tema muy familiar, especialmente al principio, porque mira que uno a veces, y ustedes si piensan por un instante, deben haber visto personas adultas que yo por lo menos le he pensado, cuando chiquito se debía tirar al piso. Pataletas. Porque sí, es que grandes las pataletas. Entonces, claro, yo tengo una imaginación en ese sentido y mi mamá nos formó con muchísimo pensamiento crítico. Entonces, decía, debe haber hecho pataletas, debe haberse tirado al piso y lograr lo que quería. Bueno, malo, regular, con frustración o sin frustración. Y es evitar eso. Que de grandes muchas Sí. veces son personas que hasta avientan cosas, agreden al que no ganó o al que ganó más bien y fue injusto y me robaron mi premio y yo di mi mejor esfuerzo, él no es mejor. Sí, tienes razón, ya, pero son Claro. personas que desde Y muy es que pequeños, ¿no? en las empresas se ve el maltrato, de dónde viene, una mirada, un desdén, el no saberlos escuchar, todo ese tipo de cosas, no hay tiempo, después, es que se va viendo porque todo eso lo trajeron, lo arrastraron durante muchos años y pueden llegar a esos extremos que tú dices, claro, indudablemente, o llegan a la casa y unos luceros en la oficina o unos luceros en la casa y van a su otro mundo a desdoblarse con Bueno, ese alter ego en de este frustración. podcast que hace análisis del programa de los chicos en el podcast del día de hoy. ¿Qué valor le dan? ¿Qué tan interesante hablar de lo que pasó en una hora donde se puede todavía analizar más? Pero, Pues lejos de ser una conclusión, es una enseñanza en que los chicos sigan esforzándose y que al menos los que estuvieron en el programa en el día de hoy son chicos que practican un deporte porque quieren hacerlo, porque disfrutan aprender algo. Y los entrenadores son capacitados en lo que les enseñan a cada uno de los pequeños. Esto significa que de grandes van a ser personas tolerantes a la frustración y que se están capacitando para tener una perseverancia y una persistencia en lo que se propongan, llámese deportiva, académica, laboral, ellos van a conseguir su objetivo. María Luz, el tema es tan complejo que dio para el programa Estamos Hablando y si no cortamos aquí, quién sabe hasta qué hora nos daría. Sí. ¿Por qué y qué sientes de esta evaluación un poco más para padres, pero obviamente también va a ser para los chicos, el analizar estas cosas que quizás no se dicen dentro del programa? Bueno, me parece muy importante y un muy buen remate porque los va a poner a pensar, como nos ha puesto a pensar también, a ir un poco más allá de lo que fue el programa en sí, porque pues estábamos manejando tiempos, ideas, aquí estamos conversando, pero permitiendo que todos los que nos están escuchando entren a esta sala donde estamos todos.
a escucharnos y ojalá participen, ojalá estén activos con sus familias y un día escriban a Radio Pública Hablando, me gustaría participar en el programa, o sea, comenzar a participar y a invitar a sus hijos, todo eso. Entonces, yo creo que este remate es como el último brindis del día. Buenísimo. Pueden visitar la página www.rporadio.org, ir a YouTube y ver los programas de los chicos desde los últimos 2 años. ¿Qué faltó en el programa de hoy? ¿Qué les hubiera gustado que hubiera pasado, que se hubiera cortado más rápido, que se hubiera extendido unos minutos en su papel que les correspondió de una coconductora, de una analista? Vero. Yo creo que no faltó. Yo creo que el programa era exacto para lo que se pretendía y poder tener una conclusión, porque de seguir no acabaríamos. Y como lo dije hace unos momentos y lo vuelvo a repetir ahorita, creo que lo que más me gustó es que eran chicos que estaban por gusto practicando una actividad deportiva. No era una pasarela de premios de quién tiene más logros o quién tiene más metas o cuántas medallas tienes tú. Yo creo que todos los chicos que estaban ahí tienen algún mérito, o ya sea un diploma, una medalla, algo, y te enseña su humildad en explicarte el por qué lo están practicando y no todo lo que han conseguido. Eso lo dejan ellos de forma interna para que, bueno, si tú conoces a ese niño, pues sabrás que tiene mucho trabajo, mucho esfuerzo atrás. Si tú no conoces a ese niño, bueno, pues quizá quieras conocerlo un poquito a través de sus redes sociales o algo por el estilo. Yo creería, pues también de acuerdo con Verónica, pero creería que sucede como cuando uno está en una charla, en una reunión muy agradable, que el tiempo se le vuela, Y que luego, quedan muchas cosas entre el tintero y cuando suena la campana, porque se tiene no que ir, bien sea en el colegio o en una reunión o decirle al novio chao, lo que sea, nos falta tiempo. Sí, se queda uno como que, ay, hasta la próxima vez, qué rico, porque cuando las cosas fluyen, es muy agradable compartir, es muy agradable conversar, o llorar o reír, pero es muy agradable poderse expresar. Entonces, cuando hay como eso, como cuando las cosas fluyen, se puede uno expresar y el tiempo se le pasa volando. Y qué bueno que ustedes como invitadas, como parte del programa, puedan expresar y aún así se persiste en que quien conduce no necesita poner sus opiniones porque sobra, porque si uno o el que conduce hace sus comentarios, quizás se inclina a favor o en contra y eso genera un ambiente donde dice, ah, este ya me criticó o algo así, como una cosa cuidadosa de elección. No sé si también la perciben así como última frase ya para decir, pero o simplemente Total, no dice sus opiniones porque no tiene nada que decir. no, 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 adelante, adelante, Luz. Totalmente de acuerdo, el conductor, como bien tiene su nombre, dirige la orquesta y él sabe cuándo entra el violín, cuándo entra el trombón, cuándo entra el platillo y eso hace que haya una armonía y una cadencia absolutamente con todo. Entonces es como un director de orquesta. Si se pone a decir, no, un momentico, o a darle más tono a otro, pierde la coordinación de todo. Entonces, por eso mismo no debe opinar, tal vez ya de pronto como un cierre o como algo, pero ya muy de cierre, una síntesis, una cosa muy breve, porque lo que dices tú, y eso se hace en coaching, yo creo que en un momento a los profesores les pasa lo mismo, lleva a uno a dirigir, hace la pregunta, pero lleva a uno a dirigir la respuesta, y eso pues no debe ser así, porque le quita parte de esa armonía que debe tener el programa. El ejemplo es muy, 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 muy aceptado, muy bien. Pero Y para del hacer respeto, y del respeto porque yo creo que el hecho de que cada invitado tenga su espacio para contestar, aprobar, tal vez sea 1, 2, 3 minutos los que tengan para manifestarse y expresar su punto de vista, sin que nadie lo esté interviniendo, ni entre los panelistas, ni entre el conductor con el invitado. Eso te da pie a que digas, me expresé, me gustó lo que hice
y regreso porque es mi punto de vista, no fue una controversia con un tercero que no le agradó lo que yo dije y entonces se hizo una bola de nieve, sino que yo creo que por el contrario, el conductor lleva esa parte y al ser neutral hace que en automático el invitado diga, me la pasé bien, me la pasé a gusto, es como si hubiera ido a tomar un cafecito y alguien me escuchó, ¿no? O yo opiné y no fui sujeto de eh, una crítica constructiva o destructiva, en su caso. En la vida se acostumbra como que hablarle a los niños de cierta edad, de cierta manera, y cuando van creciendo hasta que se les ignora quizás. El hecho de que los niños se sientan preguntados como si fueran grandes, pero es que tienen la capacidad de responder con una terminología que sorprende qué tan valioso es para ellos finalmente. María Luz. Bueno, eso los empodera totalmente porque pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren. Y cuando uno puede expresar lo que desea, se siente más fuerte, se siente más seguro. Y eso es muy importante crearles a los niños seguridad, fuerza, valor, coraje, eh, para exponerse, para presentarse, para defenderse, para muchas cosas. Y todo se puede hacer dentro de la armonía, que es muy importante que lo aprendan. Vero. Eh, Al menos yo, desde muy pequeño, mi hijo nunca le hablé con diminutivos ni con voces de "ñe". Es algo que a mí me desespera, quizá porque yo ya fui una madre mayor a los más de 30. Entonces a mí me costaba mucho trabajo el expresarle a mi niño, "Ay, ñe, ñe", el guagua, no, no, se llama perro, a ver, háblame. Y yo me ponía a su altura, que sus ojos vieran los míos, siempre soy bajita de estatura, pero me agachaba más para que él pudiera decirme las cosas de frente, o sea, que no me viera a mí como en alto, que me viera a mí siempre como Ujú. a su nivel para poder hablarlo, siempre con mucho amor, pero con la intención de que eres una persona que se puede expresar, no te voy a minimizar quitándote la fuerza para poder decirme el poder decirme lo que quieres o lo que necesitas, pero siempre a la misma altura, ¿no? Al te veo a los ojos, el te lo digo, el te hablo directo, cómo queremos después que sean unas personas inteligentes si yo le estoy quitando ese valor para tratarlo como una persona que no tiene una capacidad. Por supuesto, son pequeños y aprenden y muchas veces saben más cosas que nosotros se las entienden de mejor manera que de lo que nosotros nos podamos imaginar. Eso implica que les demos esa parte de respeto para que ellos puedan expresarse y decirnos lo que piensan hasta para poder decirnos el por qué me regañas, ¿no? Quizás siendo muy pequeños nos puedan decir de ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué me estás llamando la atención? Escúchame, oye, te estoy hablando. Y como adultos también tenemos que tener esa parte de retroalimentación para poder decir, valoro lo que haces. Entonces, si nosotros no lo hacemos y no les damos ese valor, ¿cómo pretendemos que en la calle un entrenador lo entienda o un profesor lo entienda? Es más fácil que si nosotros desde casa les damos ese respeto, van a aprender muchísimas cosas más de lo que pueda hacer fuera de casa. Muy bien. Va- Vero, María Perdón, Luz. eso que dice Verónica es muy importante y que sea otro mensaje para los padres. Es muy importante y yo lo recomiendo muchas veces a los ojos, a la misma altura. Tú y yo somos iguales, estamos iguales y hablarle obviamente al niño en un lenguaje que el niño entienda y en unos conceptos que el niño entienda, pero reales, ciertos y yo te valoro. Y eso, con el ejemplo es lo que más se aprende. Nos vamos a despedir como despedimos el programa de la mañana. María Luz, no nos queda mucho tiempo. 10 segundos para cerrar. ¿Qué te gustó de este podcast y qué te queda? ¿Qué te deja? Bueno, me gustó todo el podcast, creo que fue muy fluido, muy agradable, hubo unas ideas o unas notas, llamémoslo así, unas conclusiones por parte de Verónica muy importantes y los invitamos nuevamente a que nos escuchen los sábados en los diferentes programas, tanto en el de los niños como en el podcast.
Muchas muy gracias. Pero importante. gracias por tu aporte al programa, gracias por todo lo que haces en los flyers, en contactar a los chicos, en ser la mamá ejemplo de Rodri. Gracias. ¿Y qué te deja este podcast donde se hace un análisis de exploradores RPO del día? Creo que me deja querer seguir queriendo platicar con ustedes. La verdad es que yo creo que podemos seguir platicando y fue muy agradable la plática, la conversación y yo creo que no hay una conclusión como tal. Yo creo que más bien cada quien va a tener un punto de vista y cada quien puede decir, es cierto, un niño va a aprender desde muy pequeño las cosas y hay quien va a decirnos. Por eso lo estoy llevando a entrenar para que sea un especialista el que lo lleve de la mano y pueda superar. Y pues Vero, a ti, a María Luz, cuando les propuse esta idea, que la cogieron con muchísimo cariño, y pues ahí está el resultado. La verdad, invitamos a que compartan este podcast, este video, a la hora que lo vean, con las familiares, con quienes tengan chicos, con los maestros, porque aquí se está hablando con información de calidad. Las personas que invitamos, y especialmente los chicos en el programa Exploradores RPO, que es todos los sábados a las ¿qué de la mañana, Vero? A las 7 de la mañana hora de México, 8 de la mañana de Colombia, Ecuador, Perú y a las 9 de la mañana del este de Estados Unidos. Sí, señora, muy bien. Y que los chicos, María Luz, aprenden a escuchar y a qué más. A conversar, a expresarse, a vivir, a aprender de los mayores también que la vida va mucho más allá y que para ellos es importante participar en este programa también porque van a aprender Y a ser escuchados, ¿no? y a ser escuchados, importantísimo, claro. Damas, muchísimas gracias. De verdad que un resto de fin de semana feliz y digamos en este ejercicio interesante de la Radio Pública de Orlando. Gracias, Vero. Gracias, María Luz. Y muchísima suerte. Nos encontramos en la próxima edición. Hasta luego. Gracias, Rodri. Gracias también a ti y a Verónica. Y en la próxima estaremos. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego. Bye bye.